Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo Jesús. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, para todo el mundo, y a los que nos van a ver por las redes sociales, por Facebook y próximamente por YouTube, les mandamos un saludo. Hoy domingo 25 de octubre tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 24. Génesis 24. Antes de que iniciemos a desarrollar este mensaje, con este título cerramos esta serie que iniciamos de las bodas del Cordero. Y vamos a recapitular un tantito de lo que hemos estado viendo estos domingos anteriores, que las bodas del Cordero significa donde la iglesia, que somos nosotros, los creyentes, los cristianos nacidos de nuevo, somos los que vamos a formar parte de esa boda celestial. ¿Verdad? Que ahorita estamos desposados con Cristo, que estamos comprometidos espiritualmente con Cristo, que nosotros somos la novia de Cristo, que se acuerda cómo comenzó las bodas del Cordero, de acuerdo a la historia en el tiempo de Jesús, que compraban a la novia por precio, etcétera, etcétera, y que el papá del novio iba y pagaba un precio por la novia, y así sucedió realmente, que alguien tuvo que pagar un precio. Fuimos comprados por sangre, dice la palabra de Dios, y que en ese momento que nosotros aceptamos a Cristo, también aceptamos la invitación del Padre que nos hizo para que fuéramos su novia, ¿verdad? Y es que ahora estamos desposados porque el novio, que es el Señor Jesucristo, espiritualmente. Lo hablamos así porque en las redes sociales muchas personas desconocen de estos estudios, de estas profecías bíblicas, y al hablar de novio y casamiento pensarán ellos que ¿qué onda? No saben, pero para eso estamos estudiando esto, para que entiendan que la Biblia se entiende espiritualmente, literalmente y simbólicamente. Son tres formas de interpretar la Biblia. No todo es literal, no todo es espiritual y no todo es simbólico. Hay que saber enseñar de acuerdo a su historia, de acuerdo al contexto, etcétera, etcétera. Muy bien. Y también vimos que Dios, el Padre, porque dice aquí que era la boda de un rey. Aquí el rey es el Padre, la boda era de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y es por esto que comienza la parábola así en Mateo 22, la parábola de la gran cena de las bodas, ¿verdad? Donde el rey manda invitar. Los primeros invitados fue la nación de Israel. Rechazaron al Mesías. Entonces, como rechazan al Mesías, vuelven a mandar una segunda invitación, y en la segunda invitación ya el rey manda que vayan por los caminos, por las aldeas, por lugares escondidos, y eso significa, esos lugares donde el rey mandó la segunda invitación, ahí es donde representa, por eso de esta forma se interpreta la Biblia, para que ahí nosotros fuimos encontrados. Muy bien. Y los que aceptamos esa invitación, ¿en qué momento aceptamos la invitación? Cuando recibimos a Cristo, que no rechazamos, ¿verdad? El domingo pasado predicamos y les hicimos una invitación, la misma invitación que hizo el rey acá, que representa al Padre, se las hicimos a las personas para que aceptaran a su Hijo como Señor y Salvador, que no importa que tengan religión, cualquier religión que sea,
si no aceptan la invitación del Padre, que es aceptar y reconocer únicamente al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no podrán entrar a las bodas del Cordero. Y sabemos que esto se va a llevar a cabo después del arrebatamiento de la iglesia, que es la profecía que estamos esperando próximamente, que es la que todo cristiano está esperando con ansias, con deseo, amando la venida del Señor para que venga a recogernos, venga por nosotros ya, porque el mundo se va a empezar a poner peor, vienen cosas peores todavía, por eso dijo, principios de dolores serían estos. Ahorita en algunos estados han vuelto otra vez a encerrar, otra vez al confinamiento, que volvieron a semáforo rojo, y la verdad es aquí como cristianos debemos estar, pero bien truchas, al día, sin miedo a lo que venga, porque Dios tiene que respaldar a su pueblo. El Salmo 91 se va a seguir cumpliendo, estar sin miedo, no vuelva a perder su fe, se lo pido por favor que se mantenga firme, porque los incrédulos se pueden ir a casa antes del arrebatamiento. Dios aborrece la incredulidad a su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es aquí donde tenemos que creerle a su palabra. O le creemos o no creemos. Pero sin fe no hay manera de que podamos agradar a Dios. ¿Verdad? Obviamente no sé qué vaya a pasar. No sé qué vaya a pasar sinceramente, pero como las profecías están caminando conforme a la palabra de Dios, tiene que la economía venirse abajo para que surja el Salvador del mundo, el anticristo, que es el único que va a venir a poner solución a todo este problema desde que comenzó, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos que saber, no nos tiene que sorprender por nada, estar confiados de que en el momento menos preciso Dios nos va a sacar, porque Dios tiene que guardar al pequeño remanente fiel. Dios tiene en todas las iglesias cristianas un pequeño remanente. No toda la iglesia mundial es salva. Eso lo sabemos por medio de las Escrituras. De cada iglesia, un pequeño remanente fiel. Siempre Dios cuenta con un pequeño. Por eso los verdaderos cristianos son muy poquitos, ¿verdad? Y si usted pertenece a ese remanente fiel, entonces agárrese del Señor, no deje de congregarse, ¿verdad? Para que su fe esté fuerte. ¿Ok? Muy bien. Si vimos también de que la semana pasada que había entrado al rey y vio a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y explicamos que el que no estaba vestido de bodas representa a dos tipos de personas, al creyente y al no creyente. Porque si estamos diciendo de que no toda una congregación es verdaderamente cristiano, y por eso está la otra parábola del trigo y la cizaña, representando también que el trigo y la cizaña son dos hojas que se parecen, son idénticas, pero una lleva fruto y una no. El trigo y la cizaña la abren y no lleva fruto, pero se parecen. Entonces las iglesias están así, con trigo y cizaña. Puede ser que el que esté a su lado sea trigo, o también puede ser que el que esté a su lado sea cizaña. Y ahorita no lo podemos distinguir. A veces sí nos damos cuenta, porque dice también la palabra, por otro lado, que por sus frutos le conoceréis. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta de qué hermano, por su comportamiento, por su vida espiritual, cómo se comporta aquí, porque no es que cómo se comporta aquí, porque aquí te puedes portar muy bien y aparentar, cerrar tus ojos, cantar y alabar a Dios, y muy espiritual, pero saliendo de acá no sabemos, ojos vemos, corazones no sabemos, como dice el dicho. Entonces tenemos que amarlos así a todos por igual, porque no podemos desechar a nadie, al menos
que no quiere entender y que anda en pecado y que no quiera entender, ¿verdad? Cuando ya llega a un extremo que se le tenga que hablar a ese hermano o a esa hermana. Pero si sabemos que hay trigo y cizaña, solo el día cuando suceda el rapto de la iglesia, ahí se va a ver quién era verdaderamente cristianos. Los que se van a quedar van a ser los que eran cizaña. Y por eso dice el rey que había uno ahí que no estaba vestido de boda, que representan primeramente a los cristianos que no tienen listo su vestido de boda. Porque se nos dieron vestiduras, se nos dio un rollo de lino fino para que nosotros estemos trabajando en nuestras vestiduras todos los días de nuestra vida, que si se nos manchan, nos vamos a lavar en la sangre de Cristo, en la oración a pedirle perdón, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que no nos podemos ir a embarrar con el lodo, porque eso ya no lo hace, ya no lo hace un verdadero cristiano. Eso lo hace alguien que es nada más convencido aquí, que Cristo es el Señor, que aquí no los ídolos, porque es la abominación, pero está Cristo aquí, pero aquí no está Cristo. Y es aquí donde solo Dios sabe quién tiene a su Hijo morando dentro de su corazón. Y nosotros, como no tenemos ese atributo de Dios, sí nos podemos dar cuenta por sus frutos, ¿verdad? Muy bien. Si no estamos con vestidos de boda para el día del arrebatamiento, nos vamos a quedar a la gran tribulación. ¿Se acuerdan qué significa el lino fino en el creyente? Apocalipsis 19, del 7 al 9. ¿Qué representa? ¿Cuáles son? Las acciones justas de los santos. A ver, si les quedó claro, ¿qué significan las acciones justas de los santos? Cuando dice, porque lino fino es las acciones justas, de los santos. Lo voy a leer. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. O sea que solo los que están preparados. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se acuerda qué significan las acciones justas de los santos? A ver. ¿La qué? La vida en obediencia a Dios. ¿A qué cosa se refiere en obediencia? A su palabra, a lo que dice su palabra. ¿Ok? Así de tan sencillo de que si somos cristianos, pues tenemos que obedecer su palabra. Pero no podemos obedecer a medias. Y esto sí, esto me conviene, esto no me conviene, ¿verdad? Y es que Dios no puede ser burlado, Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y nadie se puede burlar de Dios. Ustedes ya vieron cómo está la situación de el hermano que fuimos a visitar y cuáles son las consecuencias de haber abandonado a Dios. Vino la disciplina, ¿verdad? Porque Dios al que ama, disciplina y azota. Y es ahí donde es preferible recibir una disciplina o un azote, porque ahí nos va a mantener quietos Dios cuando no queremos entender, no queremos obedecer, pero te vas a salvar. Porque ahí sí vas a, como no puedes movernos, no puedes moverte, estás así, estás solo dedicado a estar platicando con Dios. Y como Dios sabe los corazones, pues prefiere mandarlos
al hospital, a la cama, porque solamente así se van a poder salvar. Imagínense la misericordia de Dios, que en su misericordia, que Él solo sabe los corazones, hay ocasiones que Dios sana, como lo vimos el viernes, y a veces no. Solamente Él sabe por qué. Lo que a nosotros nos conviene es portarnos bien. Como dicen ahí, flojito y cooperando, para que no nos llegue una disciplina. Por eso, miren, ¿qué dice 1 Corintios 11, 23 en adelante? Que muchos que participan de la Santa Cena indignamente, muchos duermen. O sea, se han ido a casa antes de tiempo. Imagínense que llega el colmo, que hasta en la Santa Cena, que es una ceremonia muy importante, hay cristianos que le roban el diezmo a Dios. O sea, aquí están tomando la Santa Cena y aquí le están robando. Imagínense nada más eso. Y por la misericordia de Dios, aguanta. Claro, que nadie se va a ir al infierno por eso. Pero las consecuencias más adelante vienen. Y no solo en ese punto, pero es muy importante que lo sepamos, porque es ahí donde Dios les pone el dedo en la llaga a cada cristiano. Y es ahí donde se va a ver. Cuando Dios pone el dedo en la llaga, y ahí es donde les toca el punto. Ese punto. Todo está bien. Pero cuando nos ponen el dedo en la llaga de creer lo que dice su palabra, y como no me conviene, me hago incrédulo. Porque no le creo a Dios que me va a abrir las bendiciones, las ventanas de los cielos, para que derrame sobre bendición hasta que sobreabunde. ¿Se dan cuenta que esos detalles a veces los tenemos que explicar y decirlo de esta forma para que usted medite un poquito y que no lo tome por otro lado y que no lo tome como manipulación ni nada de esto? Yo prefiero hablarles con la verdad, hermanos, ¿sí? Para que usted se salve y se vayan al arrebatamiento. Claro. Por eso les he hablado, porque a veces obedecen en muchos ámbitos. Hay cristianos que están teniendo su relación personal, no digo que no, que están leyendo la Biblia, están haciendo un esfuerzo de mantener su relación, etcétera, etcétera. Pero cuando viene lo mero bueno, les pasa como aquel que venía corriendo y le sacan la tarjeta roja. ¿Se acuerda que se los ilustré? Y es por eso de que pasan meses, años y así, y nunca les alcanza. ¿Por qué? Por incrédulos, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que alguien venga y llore y cante, levante sus manos, participe de la Santa Cena, y cuando viene la hora de pasar la prueba, queda reprobado y se va otra vez a la fila, a la cola? Ya pasó esta quincena, no me alcanzó y no di porque no me alcanzó, y así estamos. Pero es mi obligación decírselos de esta forma, y lo hemos estudiado muchas veces, para que no se olvide, para que lo tenga presente. ¿Se quiere usted ir en el arrebatamiento? Créale a Dios, obedézcale. Nada tenemos de nosotros. Nosotros no dependemos de nuestra quincena, nosotros no dependemos de nuestra cartera, nosotros dependemos de Dios. Y si Él dice, voy a bendecirte, es que lo tiene que hacer. Y aquí y en otros lugares hay muchos testimonios, y no lo voy a hacer claro, pero hay hermanos que viven bien. Claro que no nos va a hacer millonario Dios, pero nunca nos va a hacer falta nada, nos va a alcanzar
lo suficiente. Y es ahí donde Dios va probando el corazón y va bendiciéndote conforme a tu obediencia en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, no se nos olvide, pues, que toda nuestra obediencia, desde que nos convertimos y vamos caminando, vamos cosiendo nuestro vestido de lino fino, ¿verdad? Para que cuando llegue el día de las bodas, no te vea el rey que no estabas con tus vestidos de bodas. Ese personaje que estaba ahí, lo dije, no es que había entrado a las bodas, porque es ilógico. Es ilógico que alguien, si se supone que son los creyentes fieles, porque los que van a las cenas de las bodas, pues son los creyentes fieles, los de lino fino. Por eso, cuando alguien quiere echar fuera demonios, miren, tiene que estar de lino fino. Porque si tú vas y quieres echar fuera un demonio o quieres ir a chismosear donde están liberando ahí, el mismo demonio te va a revolcar y te va a sacar. Como pasó en el libro de los Hechos, que quisieron echar fuera demonios y los revolcó el demonio y salieron desnudos. Por eso, para echar fuera demonios, todos tenemos la autoridad, todos tenemos el poder, Dios nos los ha dado. Dijo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Todos los que estamos acá, tú puedes, pero de acuerdo a cómo está tu vestimenta. Si está sucio, obviamente Dios no te va a usar. Si me buscas un versículo donde dice que Dios usa a instrumentos, por ejemplo, dice, hay un pasaje que no recuerdo donde dice que Dios usa a instrumentos limpios, por decirlo así. Tú no vas a ir allá a la batea y vas a agarrar trastes sucios para servirte tu comida, obviamente porque está sucio. Así es Dios. Dios va a usar aquellos instrumentos que están limpios. Y ha llegado el tiempo de que ya empecemos a madurar y a crecer, a tomar en serio a Dios por los tiempos finales en que estamos y que debemos mantenernos limpios. Lo más, nos vamos a manchar, hasta el pastor se mancha. Y no hay pastor que no peque, porque estamos en la carne, pero no es que vayamos a buscar el pecado, simplemente vienen malos pensamientos. Porque Satanás siempre está ahí mandando dardos en los pensamientos, malos pensamientos, etcétera, etcétera. Pero no que vayamos nosotros a practicar el pecado como lo hacíamos antes. Eso ya no lo hace un cristiano verdadero. Muy bien. Y también representan, dijimos que son las personas, ese invitado que no estaba vestido de bodas era un inconverso también. Que las personas que están bajo una religión piensan de que nada más el escudarse bajo una religión ya son salvos. La Biblia dice lo contrario, que por la religión nadie se va a salvar, porque si por las religiones hubiera salvación, entonces ¿para qué murió Cristo? Fue un desperdicio su sacrificio, no hubiera tenido caso, ¿verdad? Y es por eso que a las personas que nos ven en las redes sociales, si usted no tiene a Cristo Jesús, si usted tiene religión pero no tiene a Cristo, mire, usted no puede ser partícipe de la boda. Dios le tiene que dar una vestimenta si usted se arrepiente hoy. Si usted reconoce que sus pecados lo han llevado a una vida de desobediencia hacia Dios, usted puede invitar a Jesús como su Señor y Salvador, pero arrepiéntase hoy al final de esta prédica e invita a Jesús a que entre a su corazón, y en ese momento Dios le dará una vestidura para que usted pueda entrar a la fiesta de las bodas. Muy bien.
representan entonces las personas que no tienen a Cristo. Y por lógica, esas personas, dice ahí, ¿se acuerda cuando leímos en Mateo 22? Mandó a sus hombres y dice, échenlos fuera, agárrenlo, atarle y echarlo fuera, donde ahí será el lloro y crujir de dientes. El lloro y crujir de dientes también representan dos cosas. Uno, la gran tribulación, porque la gran tribulación va a ser el lloro y crujir de dientes cuando los creyentes que se queden van a chillar, tronar los dientes, morderse los labios, arrancarse los pelos de haberse quedado, llorarán, no podrán dormir mucho tiempo porque saben que lo que viene va a estar feo, saben que van a tener que morir. Y ahí por eso dice el lloro y crujir de dientes. Y también que a las personas que aún así en la gran tribulación no se arrepientan, aún así no se arrepientan y les llegue la muerte en el momento de un terremoto, un temblor, que otra pandemia, mortandades, que va a estar mucho más feo y mueran de cualquier cosa, y aún viendo que sucedió el arrebatamiento de la iglesia y que no se arrepintieron, aún así, entonces el lloro y crujir de dientes representa el infierno, de acuerdo a un pasaje que vimos que el mismo Señor Jesucristo dijo, porque ahí será el lloro y crujir de dientes. Los que están allá abajo en el infierno están llorando, siendo atormentados aquí, porque no me arrepentí, porque no hice caso, porque si yo escuché, etcétera, etcétera, y están así todo el tiempo lamentándose, están siendo atormentados en su mente. ¿Por qué? Porque el alma está allá y no sé de qué forma les dan un cuerpo tal vez temporal, mientras que su cuerpo se lo comieron los gusanos. Por eso dijo Jesús que el infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. Pero como la gente ha hecho lo mismo que Satanás, que se rebelan contra Dios, Satanás se rebeló contra Dios. Y la gente lo mismo hace, se rebela contra Dios. Por eso les llega la muerte y en el momento descienden allá. Y estos son los mensajes que tenemos que lanzar para que la gente, nuestra familia que nos ve en las redes sociales, porque yo sé que ven estas prédicas, gracias a Dios, empiezan a difundirse. Me han mandado saludos de Veracruz, me mandaron saludos de Colombia, que están empezando a ver las prédicas porque están compartiendo. Gracias a Dios, ¿verdad? Muy bien. Y eso es lo que tenemos que hacer, compartir estos mensajes. Si usted tiene Facebook y ahí tiene a sus familiares, sus hermanos, sus tíos, mire, usted compártalo, porque no sabemos que algún día, como dicen, con chance y pegue, lo van a ver y algo va a pasar en ellos, su papá, su mamá, sus primos, sus hermanos, y le empiecen a preguntar, oye, vi una prédica que compartiste, fíjate que me llamó mucho la atención, y por ahí puede comenzar algo. Pero si usted no hace nada, ¿cómo quiere que esa familia se convierta? Imagínese. Tenemos que hacer algo. Muy bien. Entonces, vamos a ver este desenlace final con una bella historia de amor. ¿Por qué le puse así el título? Porque nosotros somos la novia y vamos a casarnos con el Señor Jesucristo. Muy bien. Génesis 24. Vamos a leer y después vamos a hacer un resumen para que usted vea una analogía, una comparación con la iglesia y el Señor Jesucristo. Vamos a leer primero y ahí usted va a ir comprendiendo. Abraham busca, está ahí, Génesis 24 del 1 en adelante.
Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. O sea que aquí Abraham tenía un mayordomo, el que le cuidaba sus bienes. Pon ahora tu mano debajo de mis muslos, y te juramentaré por Jehová de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Vamos a ir por pausa. Vemos aquí que Abraham manda llamar a un criado suyo, a su mayordomo, y le pide que vaya a buscarle esposa para su hijo Isaac, ¿verdad? Que es el hijo que Dios le había prometido a Abraham con Sara. ¿Se acuerda? Usted se ha leído todo Génesis. ¿Y qué pasó con Abraham y Sara? Fueron incrédulos. No creyeron porque ya eran viejos, de 90 años, Sara, y Abraham de 100. Y cuando Dios le dice que de su descendencia de Abraham iba a ser bendecida toda la tierra, dijo Abraham, oye Señor, pues ¿cómo? Ya estamos viejitos. Pues ¿cómo? Mi esposa tiene 90 años, yo 100, ¿verdad? Pues ya ni con Viagra, Señor. Pero Dios hace posible lo imposible. ¿Y qué pasó? Fueron incrédulos, usted conoce la historia. Tenían una sirvienta que se llama Agar y la agarró. Y de ahí sale Ismael. Muy bien. Pero Dios había dicho que de la descendencia de Abraham con Sara iban a tener un hijo, y de ese hijo iba a venir una descendencia. En Génesis 12 le dice, le promete a Dios que, vamos a leerlo tantito para que usted vaya entendiendo. Génesis 12, aquí está la promesa que Dios le hace. Dice, versículo 1, Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien, aquí estaba la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Muy bien. ¿Por qué decía que lo iba a bendecir y que iban a ser benditas en la descendencia de Abraham todas las naciones de la tierra, todas las familias? Porque a través de la descendencia de Abraham, que fue Isaac, Jacob, los patriarcas, etcétera, etcétera, vino el Mesías, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, Él es la bendición que Dios ha dado al mundo para salvación. Él es nuestra bendición. Por eso ahora nosotros somos benditos, porque nos alcanzó, nos encontró, nos perdonó, y es por eso que nuestra vida ha sido transformada, cambiada. Y esa es la bendición más grande que hemos recibido del Padre, porque nadie nos iba a poder transformar, ni el psicólogo ni la psiquiatra, con todos tantos problemas que teníamos antes de adulterio, fornicación, borrachera, drogas, etcétera, etcétera. Podríamos gastarnos un buen dineral en psiquiatra, en psicología, y nadie nos iba a solucionar nuestro problema. Nada más Cristo Jesús. Muy bien, entonces Él es la bendición. Y dice acá que llama a su criado, y que le había pedido que mandara, que fuera el criado a buscar esposa para Isaac. Pero le dice aquí, y en Génesis 24, regresa ahí, dice versículo 3, Génesis 24,
y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos. ¿Por qué por qué Abraham le dice a su siervo, ¿sabes qué? Vas a ir a buscar esposa para mi hijo, pero que no vaya a ser de los cananeos, o sea, que sea de mi propia familia. Y es aquí donde desde aquí comenzó que Dios en Deuteronomio había dicho, vamos allá a Deuteronomio, ahorita le digo, 7, corra rápido a Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a ver por qué Abraham no quería que su hijo agarrara esposa de otras tribus, de otros tipos de gente que no pertenecían al pueblo de Dios. Dice aquí en Deuteronomio, advertencia contra la idolatría de Canaán. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, aquí está, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y el versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y aquí está por qué Dios prohibía el yugo desigual que habla del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Muy bien. ¿Por qué no quería Dios aquí en la ley de Deuteronomio que su pueblo agarrara esposas o esposos de los arriba ya mencionados? Porque eran idólatras y paganos. Por lo tanto, si alguien se juntaba o se casaba con ese tipo de personas, lo iba a contaminar y echar a perder. ¿Y no le pasó eso a Sansón? Sansón había sido dedicado por sus padres desde chico a Dios. Él era nazareno. O sea, que estaba ya dedicado a Dios, que iba a servir. ¿Y qué pasó? No fue y se agarró una filistea. ¿Y qué le pasó? Por desobedecer a Dios le fue mal. Que una mujer fue la perdición de Sansón, que le costaron sus ojos y la gran humillación. Bueno, es por eso que ya en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6:14, dice así la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial es un demonio, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay, aquí está la clave, versículo 16, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. Porque ya no hay un templo literal como cuando vino Jesús, el templo de Salomón. Nosotros somos el templo de Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Y aquí dice qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. O sea, es aquí donde Dios prohíbe que el cristiano se junte o se case con alguien que no sea cristiano, que sea de cualquier religión. Bueno, por eso dice: no se unan en yugo desigual. Muy bien. No quiero desviarme tanto, pero
estoy dando un bosquejo para que entendamos por qué Abraham le dijo a su criado que no fuera a agarrar mujer para su hijo, que no fuera de su tierra y su parentela. Dice aquí, versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, o sea, sus parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí es donde vemos que Abraham le dice a su criado, ¿sabes qué? Solo que sea de mi parentela, mis parientes, porque ellos son cristianos, por decirlo, ellos creen en Jehová. No como los cananeos, los fereceos y todos esos son idólatras y paganos, ellos tienen otros dioses. No, vamos a hacer nuestra familia que tenga nuestra propia fe. Y aquí nosotros, por eso somos hermanos en Cristo, somos la familia de Dios y Dios nos manda ya en el Nuevo Testamento que no nos uñamos en yugo desigual porque nos va a ir mal, nos va a ir como en feria, vamos a tener problemas. Bueno, 5, siga leyendo conmigo. El criado respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, si no quiere venir la mujer, le dice el criado, ¿me puedo llevar a tu hijo para que él escoja allá a sus mujeres? No, le dice Abraham. Versículo 7. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. O sea que Dios ya estaba planeando cómo iba a venir la descendencia de Abraham, cómo es que se iba dando todo para que de ahí viniera el Mesías. Aquí dice, me tomó de la casa de mi padre. Versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por aguas. Mire, esta palabra doncellas en el Antiguo Testamento son jovencitas, eran vírgenes. Y ahorita va a ir entendiendo, conforme vayamos leyendo, la comparación de este pasaje con las bodas del Cordero. En la que salen las doncellas, eran jovencitas entre 14, 15, 16 años, pero vírgenes. En la que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, aquí el criado empieza a orarle a Dios. Dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Mire pues su oración del siervo, el siervo de Abraham. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Aquí el siervo Eliezer estaba pidiendo una señal a Dios. Estaba diciendo de que la mujer que le diera de beber, él le pidió una señal a Dios. Mira, Señor, que sea esta mujer la que yo le pida agua. Me acuerdo que hace años, cuando nos congregábamos en la otra iglesia, había una pareja de hermanos de que empezaron a se gustaban, querían empezar a ser novios,
y le había propuesto el hermano matrimonio a la hermana. Y ella, esta hermana, es una de las siervas ahí que le sirve bastante al Señor, muy espiritual. Y lo que ella primero dijo, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Quiero pedirle la dirección a Dios, que sea la voluntad de Dios si es que nos casemos. Fíjate, tú me agradas, me siento bien contigo, pero que sea Dios que nos confirme, porque yo no quiero fracasar y que se haga la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Y saben qué hizo esta hermana? Le dijo, Señor, dame una señal. Si este es el varón que quieres con que yo me case, que me regale una rosa blanca. Dicho y hecho. En un encuentro que tuvieron, va y le regala una rosa blanca, tal como se ve. Y ¡fum! Confirmado. Ahí ella sintió que sí era. Y gracias a Dios, esa pareja sirven a Dios los dos. Son varones de jóvenes, líder de jóvenes, y son una bendición en esa iglesia. Se casaron, obviamente. Bueno, y así nosotros tenemos que pedir la voluntad de Dios. Jovencitos, jovencitas, cuando llegue el tiempo y quieran tener su esposo, así tiene que ser. Muy bien. Sigamos leyendo. Fíjense. El siervo pide una señal a Dios y veamos la respuesta de Dios. Versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso. ¡Wow! Virgen, a la que varón no había conocido. O sea, la misma palabra lo dice, ella nunca había tenido ningún hombre en su vida. Era virgen literalmente. La cual, pero si se dan cuenta, era de aspecto muy hermoso. Híjole, o sea, era una mujer guapísima. La cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Miren, hay palabras claves que aquí que vamos a ir tomando. Virgen. Virgen, doncellas, ya se lo expliqué. La cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Versículo 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa para bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Usted sabe cuántos litros de agua toma un camello? Yo estuve investigando. Casi 100 litros. Esa bola, la joroba que le ven, ahí es donde almacenan el agua para que aguanten el trayecto en el desierto los camellos. Qué sorprendente, yo no lo sabía esto hasta que yo me puse a investigar. Dije, wow, o sea que toman bastante agua. Imagínense el trabajo que tuvo que hacer Rebeca para darle de beber a 10 camellos. O sea que se la pasó un buen rato, ir al pozo, venir a la pila, estar vaciando cubeta con cubeta. Imagínense un buen rato para que los camellos se saciaran. Y al ver esto, sigamos leyendo, 20, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó agua para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Aquí estaba pensando, yo creo que Dios sí contestó mi oración, diría Eliezer, porque Eliezer se llama el siervo, y esta es la señal que yo le pedí. 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio
el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en tu casa de tu padre lugar donde posemos? Y él respondió, soy hija de Betuel, hija de Milca, la cual ella dio a luz a Nacor. Nacor era hermano de Abraham. O sea que iba a quedar entre parentela, entre sus parientes. O sea, y lo mismo pasa con la familia en Cristo. Nosotros nos tenemos que casar con cristianos. Tenemos que coger a nuestra esposa, a nuestro esposo, que sean cristianos. No que sean de otra religión, porque les va a ir como en feria. Muy bien. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, y vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. ¿Qué hizo el siervo Eliezer? Cuando terminó de darle de beber a sus camellos, él llevaba prendas de oro y dice que le puso uno en su nariz y le dio brazaletes. ¿Cómo bendecirla? Era un regalo que le daba por su servicio que había hecho. Y es que aquí es donde empezamos a ver que Rebeca tuvo una actitud de servicio con este siervo. Sigamos leyendo. Dice en versículo 31, y le dijo, ven, bendito de Jehová, porque estás fuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje. Labán era el hermano de Rebeca, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido con mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos, siervas, camellos y asnos, etcétera, etcétera. Empiezo, el criado, para avanzar un poquito, le empieza a contar todo lo que le había mandado hacer su amo Abraham. Y si adelantamos un poquito, él empieza a narrar. Versículo 40. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Aquí está narrando este siervo todo lo que había pasado a la familia de Rebeca. Bueno, y aquí también este siervo empieza a narrar y les cuenta la señal que había pedido él a Dios y que cómo se había cumplido. Versículo 45 dice, antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente, sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Bueno, y aquí vuelve otra vez a narrar que así fue, tal y como le había pedido la señal a Dios. Bueno, versículo 49, leamos ahí. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, ¿de Jehová ha salido esto? No podemos hablarte malo ni bueno. En otras palabras, este siervo le ha dicho, oye, si el Señor mandó a Abraham que así se hicieran las cosas, que tú vinieras a buscar mujer para su hijo Isaac, y tú no narraste ya todo, cómo se dio, que Dios te confirmó, que la doncella que tú pidieras agua
te iba a dar de beber y de beber a tus camellos, entonces de Jehová ha salido esto. No hay duda, dice su hermano. ...51... He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de platas y alhajas de oros y vestidos, y dio a Rebeca también, dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme mi señor. ¿Se dan cuenta algo que pasa aquí en el versículo 53? ¿Qué hizo el siervo de Abraham? Empezó a regalar vestidos, alhajas, ¿a quiénes? A la familia. Y no es parecido lo que hacía en el tiempo de Jesús, porque del tiempo de Abraham al tiempo de Jesús habían pasado 4,000 años. No es lo mismo. Que se acuerdan cómo era la tradición, que el padre tenía que dar algo como para hacer el compromiso, el desposorio. Era un pacto con dinero, pero aquí no lo hicieron con dinero, lo hicieron con prendas de oro, alhajas, vestidos. O sea que estamos viendo que hay una analogía, algo similar. Cómo es que era comprada la novia en el tiempo de Jesús, y que ahora nosotros que somos la novia de Cristo, fuimos comprados, pero ya no ni con dinero, ni con alhajas, sino que con la sangre de Cristo. Muy bien, sigamos leyendo. 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Aquí el hermano le dijo, oye, déjanos los 10 días más y después que se vaya contigo. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. El criado de Abraham traía a otros hombres ayudantes, y Rebeca también la dejaron ir, pero con su nodriza. La nodriza es su nana, la que la cuidó desde que el día que nació. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Miren, cuando bendicen a Rebeca, le están diciendo prácticamente lo mismo que lo que Jehová le había dicho a Abraham en el capítulo 12, que en ti serán benditas todas las naciones. Y lo mismo le dijeron a Rebeca. Ahorita lo vamos a entender un poquito más. 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, o sea, Rebeca y sus sirvientas, por decirlo, y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue de regreso a casa. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella tomó el velo
y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Cuál es la moraleja entonces de este pasaje que estamos diciendo que es una simbología, una analogía? Aquí va. Era una profecía, algo así, una comparación de lo que estaba haciendo. Abraham aquí representa a Dios el Padre. El siervo Eliezer representa al Espíritu Santo. Rebeca representa la novia, nosotros. O sea que el padre manda a su criado a Eliezer, y Eliezer va a buscar mujer para Isaac. Isaac aquí representa al Señor Jesucristo. El padre tiene su hijo Isaac y dice: ve a buscar mujer para mi hijo. O sea que aquí el padre manda al Espíritu Santo al mundo a buscar quienes quieren ser la novia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es posible que vimos que Rebeca dijo, cuando le preguntaron sus hermanos: ¿quieres ir con este hombre? ¿Por qué dijo que sí, si ni siquiera sabía, ni conocía? O sea, es algo que casi hoy no se ve, de que sin conocer, dijo ella: sí iré. ¿Y qué tal que me vaya a pasar algo? ¿O qué tal que el esposo, que este hombre me ha hablado, esté feo, no me guste? ¿Por qué dijo ella que sí? Es que es aquí donde está esta enseñanza. A ver si le agarra, mire. Nosotros, cuando dijimos sí acepto a Jesús, sin conocerle, sin saber cómo es, lo aceptamos. ¿Y qué pasó? Nos enamoramos sin verlo. Y estamos enamorados. Pero aquí hay algo. Si el siervo representa al Espíritu Santo, es por eso que aquí Rebeca fue guiada por el Espíritu Santo. De que ella, sin saber, confió en el siervo. Y es lo que pasa en nosotros, que nosotros confiamos en la obra del Espíritu Santo. Por eso de que cuando a alguien se le invita a aceptar a Cristo, el Espíritu Santo se manifiesta en un ambiente que no podemos ver. Aquí cuando vienen personas nuevas y escuchan el Evangelio, escuchan la palabra de Dios, ¡wow! Algo pasa en sus corazones que les da una convicción de aceptar al final a Cristo Jesús. Ir y empezar a seguir a Jesús. Y miren cómo termina esta historia de amor. Que Romeo y Julieta ni que nada. Aquí fue el Espíritu Santo el autor de esta bella historia de amor. Dice aquí en los últimos versículos que ella pregunta en el versículo de 65, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Wow, él iba a su encuentro con su galán. Y no es lo mismo que va a suceder cuando les he dicho que la iglesia sube al cielo y ya que estemos ahí en las nubes, el Señor viene por nosotros. Nosotros vamos a recibir tal y como aquí este encuentro. Pero ¿saben qué? Dice aquí, tomó el velo y se cubrió. ¿Por qué se bajó el velo? ¿Por qué creen que las novias cuando se casan
por la iglesia católica o cualquier cosa, el vestido blanco se baja en el velo. A ver, ¿quiénes se casaron por la católica acá? Mi esposa y yo sí nos casamos. Y me acuerdo que ella entró con su velo. ¿Por qué se usa esa tradición del velo? ¿Usted se casó con velo? ¿No entró con velo? Bueno, el velo, cuando dice aquí, tomó el velo y se cubrió, el velo representa que ella sabía por la tradición que debía someterse al futuro esposo. Es por eso que nosotros, cuando estamos acá y empezamos a orar o entramos en oración, bajamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Es símbolo de lo que ella hizo, que nosotros nos sometemos al Señor Jesucristo. La mujer se tiene que someter a su esposo. Y es por eso que ella era un símbolo de que se iba a someter con el que iba a ser su futuro esposo, Isaac, que es representado aquí como el Señor Jesucristo. Pero dice aquí que en el versículo 66, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac de su madre y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Isaac toma por mujer a Rebeca. Rebeca es la novia. Isaac es el Señor Jesucristo. Nosotros somos Rebeca y nos tomó. ¿Y no es lo que va a pasar? Ese encuentro final, por eso se llama una bella historia de amor, porque nosotros estamos enamorados de nuestro novio espiritual, el Señor Jesucristo, y que muy pronto vamos a ir a casarnos con Él. Y que sin saber, cuando el Espíritu Santo nos tocó, decidimos seguir a Cristo Jesús. Entonces, vemos acá una bella enseñanza para los jóvenes que están aquí y las jovencitas. Rebeca era muy hermosa. Isaac dice que andaba meditando en el campo. Y no es que andaba orando y ¿saben qué? Yo en el hebreo original, me olvidé apuntar la palabra hebrea de meditando. En el original hebreo, no es que estaba orando y andaba en el campo y platicando con Dios. ¿Saben qué significa esa palabra? Relación personal. Lo investigué y es relación personal. O sea, que jóvenes que me escuchan, señoritas que me escuchan, ahí en la cámara, que cuando ustedes empiezan a tener una relación personal y seguir a Jesús desde jóvenes y empezar a ser verdaderos cristianos, ¿saben qué? El día que crezcan, si el Señor no ha venido por nosotros y tú quieras casarte o quieras tener un novio o una novia, ¿qué pasó a Isaac? Él tenía una relación personal con Jehová, así como nosotros lo tenemos con Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Dios bendijo a Isaac porque en charola de plata le mandaron su gansito marinela a Rebeca, una mujer guapísima. Y es lo mismo que va a pasar con ustedes, jóvenes. Si tú te guardas, por eso, ¿se acuerdan? Isaac también era virgen. Isaac era un joven y se había guardado. Y por eso les dije la semana pasada, tanto varoncitos como jovencitas se tienen que guardar virgen hasta el matrimonio. Y si tú, joven, que me escuchas, haces un compromiso de Dios de guardarte y no ir a meterte con ninguna incircuncisa filistea que no sea cristiano o que no sea cristiano, fíjate que Dios te va a mandar al hombre o a la mujer que tú deseas, guapa, bonita, preciosa y cristiana 100%. Si tú te guardas, Dios te va a bendecir y por FedEx o DHL va a venir
ese regalo tan precioso. Así como Isaac estaba meditando, él tenía su relación personal con Dios. O sea que Isaac no andaba perdiendo el tiempo. Isaac andaba siempre metido en el Señor. ¿Y qué? Dios empezó a hacer toda esta obra para que al final le trajeran a Rebeca. Y ¡fum! Arroz. Me quiero casar. Vemos que se casan. Había muerto Sara, la esposa de Abraham. Isaac había quedado triste, obviamente, naturalmente, como humanos, y se consoló con Rebeca. O sea que cuando le presentan tu nuevo juguete a Isaac, se olvidó ya de la tristeza, se le fue. Se olvidó de su mamá que estaba triste, tal vez lloraba, que pues era hijo único. Imagínense, hijo único. Ya Ismael, el otro hijo que tuvo con Agar, ya se habían ido, porque los dijo Dios: despide a tu criada y no te preocupes por ella, yo los voy a mantener y sostener. Pero Isaac, Dios había hablado con Abraham, que de tu descendencia. O sea que Sara y Abraham tienen a Isaac por un lado, Abraham y Sara, y por este lado nace Isaac, y por la sirvienta nace Ismael. Y por este lado de Isaac era la promesa que Dios le había dicho a Abraham, que de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones, y por ese lado iba a venir el Mesías, por la descendencia de Isaac, junto con Rebeca. Mientras que por el otro lado, que nace de Agar, nace Ismael, y esa descendencia de Ismael son los árabes. O sea que Ismael y Isaac son hermanos de diferente madre, pero no se llevan. Entonces, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca. Rebeca viene de Isaac, y Rebeca nace Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Y de esas tribus viene así la descendencia hasta llegar a José. Viene Salomón, viene Elí, hay una línea, por eso en Mateo capítulo 1 está la descendencia de Jesús. Si usted lo ha leído, empieza viene Elí, Salomón, rey David, etcétera, etcétera, y hasta José y María. Y de José y María, el Mesías, el Señor Jesucristo. Y de Jesucristo, nosotros, la descendencia final. Por eso dice que nosotros somos el linaje y la descendencia de Abraham espiritualmente. Por eso le dice la Biblia el Padre Abraham. Porque de ahí, de esa promesa, ¡fum!, nosotros descendemos. Nosotros ahí pertenecemos. Jesucristo, los cristianos. ¡Wow! ¡Qué hermoso es la palabra! Dios lo tenía, pero bien planeado todo. Bien calculado. De que de esa descendencia de Isaac y Rebeca vendría Jacobo, de Jacobo las 12 tribus y los demás hasta Jesucristo, y de ahí los cristianos. Por eso se llama esta bella historia de amor, que aquí que lo vemos que fue el mismo Espíritu Santo que hizo toda esta película. Él hizo el guión, ¿verdad? Y cómo iba a terminar este desenlace, con una boda. Y dice que Isaac amó a Rebeca, y así Jesús ama a la novia. Y se dan cuenta qué pasó. También Rebeca tuvo una actitud de servicio, y eso fue lo que le agradó también a Eliezer, que era el siervo, que la vio con buena actitud de servicio, estarle dando de tomar a sus camellos. Dijo: wow, esta va a ser una gran sierva, de tragar, ¿verdad? También, no, de tomar agua. Entonces vemos que así es una comparación
de que así va a terminar nuestra vida cristiana. Llegará el día que llegaremos a las bodas de Cordero a casarnos y después a la gran cena. La pregunta, ¿estamos preparados? Ahí vamos. ¿Está usted cosiendo su vestido de lino como lo hacían antes? No afloje. Siga firme. Adelante. ¿Verdad? Sígase congregándose. Y en cualquier momento el novio va a venir a recoger a la novia. Amén. Y amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a través de esta historia de amor entre Isaac y Rebeca vemos ilustrado esa historia de amor entre la iglesia y el Señor Jesucristo. Ahí vemos que el Señor Jesús ama a la novia. Señor, nosotros somos como Rebeca, con buena actitud de servicio, porque es el Espíritu Santo que nos da esa convicción de seguir al Espíritu Santo que nos guía al Padre, a Jesús invisible, que es la misma persona. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Y es tu Espíritu el que nos guía, Señor, a seguirte a ciegas, a quien no vemos pero amamos, porque es tu Espíritu el que nos da la convicción de que algún día, Señor, estaremos delante de ti en tu presencia. Oh Señor, bendito seas porque tuviste misericordia de nosotros y habernos alcanzado. Nosotros que éramos gentiles, que estábamos en esas salidas, en esas aldeas, Señor, y que nos mandaste la invitación a través del Evangelio. Y que aceptamos, Señor, esa invitación. Al aceptar a tu Hijo Jesús, aceptamos la gran invitación a las bodas. Gracias, Padre, en esta tarde. Así también a los que nos ven en las redes sociales. Tal vez usted no tenga a Cristo Jesús. Si usted quiere venir a las bodas del Cordero, hoy Dios le da la última oportunidad. Tal vez sea la última vez que le esté hablando a su vida, a su corazón. Si usted quiere invitar a Cristo por primera vez, ahí donde está viéndonos o donde vaya después a ver este video, arrepiéntase de sus pecados. Cristo le ama. Cristo murió por usted en una cruz. Y lo único que tiene que arrepentirse es reconocer que somos pecadores. Ahí como está, repita conmigo esa oración. Señor Jesús, te doy gracias por haberme a través de tu palabra. Reconozco que soy un pecador, una pecadora, que no puedo salvarme por sí solo, por mí solo, ni mis buenas obras alcanzarían el precio que tú pagaste. Señor, me arrepiento en este instante de todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, entra a mi vida porque te necesito. Si tú eres Dios, te necesito. Ya no quiero seguir viviendo para el mundo. Gracias por regalarme la salvación en esta hora. Lo acepto, Señor. Lávame con tu sangre preciosa.
séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, la Biblia dice que sus pecados le han sido perdonados, que su libro ha sido escrito en el libro de la vida, que usted, si empieza a seguir a Jesús desde ahorita, que ya entró a su corazón, Él lo va a llevar un día a la presencia de Dios. Y cuando se lleven a cabo las bodas del Cordero, usted podrá estar ahí también participando. Cuando el Señor Jesucristo regrese en la profecía del rapto de la iglesia, que muy pronto va a suceder. Así que le pido que nos escriban. Si usted me conoce, que me mande un mensaje, un messenger, para darle instrucciones qué debe hacer después de haber hecho esta oración. Y que siga usted creciendo en el conocimiento de la palabra y del Señor Jesucristo. Así que Dios lo bendiga y que lo guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.